Miren, pues el día de ayer se llevó a cabo la discusión y después la votación sobre la desaparición, todo en Sion, de los organismos autónomos, IFETEL, COFES, Coneval, el INAI, y la verdad es que es una tristeza lo que hicieron. Yo sé que los fieles de la secta saben que desaparecer organismos autónomos que costaron muchísimo trabajo para poder construirse no es algo que le convenga al país. Lo saben, de verdad lo saben. Y miren, el día sábado que tuvimos la transmisión que nos acompañó la compañera Rosario, que pues ella hace sus investigaciones, todos sus trabajos de investigación utilizando al INAI, la transparencia, llegábamos más o menos a la conclusión de que desaparecer al INAI es equivalente a regresarnos 40 años atrás. 40 años atrás. El acceso a la información pública ha permitido que salgan a la luz algunos de los asuntos de corrupción graves de los sexenios anteriores. Graves. Sabemos que lo que ocurrió, este pleito del gusano contra el INAI, fue precisamente porque por medio de transparencia se destapó un escandalazo de corrupción de su sexenio. A ver, adoctrinados, hagan esa conexión de tiempos, modos y formas. Por eso fue que desaparecieron y empezó a succionar la glándula con que se tendría que acabar el INAI. Fue por eso. ¿No les parece siquiera un poquito extraño? Esta senadora, que creo que es del PAN, creo que sí, hace un pequeño recuento y me llama la atención. Hace un pequeño recuento de las cosas que ahora ya no vamos a poder enterarnos, ya no vamos a saber, porque si con transparencia con el INAI era complicado, ahora sin el INAI, pues peor. ¿Cuándo vamos a enterarnos de los contratos irregulares que seguramente hay en el tren mal llamado Maya o en lo de Dos Bocas? ¿Cuándo nos vamos a enterar de asuntos tan delicados como por ejemplo lo de la captura de Ovidio? Cosas que reservaron. ¿Cuándo nos vamos a enterar de lo que ocurrió realmente con lo de Salvador Cienfuegos? Lo real. Cosas que reservaron. Si ya no vamos a tener al INAI, nos vamos a quedar sin saber muchas cosas. El recuento que hace esta senadora sobre los casos terribles de corrupción, que se van a quedar ahí escondidos, guardados de por vida, ya con eso nos debería llevar a pensar que la doble intención era precisamente esa: desaparecer al INAI y al mismo tiempo protegerse. Imagínense la cantidad de corrupción que debe haber en los proyectos de López. Bueno, pues ya no nos vamos a enterar. Y esta panucha, pues también que no le haga mucho al cuento, porque en el sexenio sobre todo en el del genocida Calderón, también había muchísima opacidad. Era dificilísimo que obtuvieran información a través de los sistemas de transparencia. Dificilísimo. Fíjense, si con ellos era complicado, ahora sin ellos, pues va a ser todavía peor. Bueno, pues de todo esto que hace el recuento esta panucha, y más, y muchas cosas más, como la corrupción de los coyotes del bienestar, ¿qué va a pasar con eso? Ya no vamos a saber nada. Ocultaron todo por temas de seguridad nacional y ahora pues menos. Es una tristeza lo que hicieron. Hay que esperar, porque una vez que sea publicada esta reforma, por todo lo que hablábamos de la votación de la forma más estúpida que hicieron en la Cámara de Diputados, esta reforma se va a impugnar, se van a meter amparos contra esta reforma,
por la forma en que la hicieron. Sí proceden los amparos, porque fue el proceso completamente desaseado, ya lo saben, incluso ellos mismos eliminaron sus propias reformas, son unos brutos. Pero bueno, ahora ¿qué vamos a hacer sin el INAI? Escuchen a esta senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Gina Gerardina Campuzano González, el Grupo Parlamentario Acción Nacional en contra, hasta por 5 minutos. Hoy, permiso. Adelante. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Hoy es un día triste para México. Estamos retrocediendo 50 años, cuando tantos luchadores de izquierda como nosotros en Acción Nacional exigíamos que el gobierno tuviera estos organismos independientes y al cual el gobierno le tuviera que rendir cuentas de en qué se gastan todo el dinero de los mexicanos. Esta fue una lucha de muchos años, pero de verdaderos líderes que existían en México. Algunos ya andan en otros lados. Ustedes les dicen al pueblo mexicano, no tengan miedo, este gobierno es bien transparente y que no necesitamos un órgano independiente, que no necesitamos un INAI. Pero, ¿ustedes realmente son transparentes? Ustedes que ocultaron por 5 años los estudios que demuestran que el Tren Maya no era viable por la deforestación de 7 millones de árboles talados, los 100 cenotes perforados y cientos de animales en peligro de extinción muertos. Ustedes que ocultaron por 5 años la información del aeropuerto de Santa Lucía y que lo construyeron con un cerro en medio. Pemex, que ocultó por 5 años la información del proyecto de Dos Bocas, que tampoco era viable, porque nada más llueve y se inunda. Y como se los dije hace 3 años en la Cámara de Diputados, sigue sin refinar un solo litro de petróleo. Ocultaron la información por 5 años de los contratos de las vacunas del COVID. Ocultaron la información sobre la supuesta venta del avión presidencial. Ocultaron las investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta el 2028. A ver si en el 2028, que todavía vamos a seguir aquí en el Senado, podremos ver la luz sobre este caso. Ocultaron por 5 años la información del huachicoleo de los ductos de Pemex, alegando que es un tema de seguridad nacional. Permítame un segundo, senadora Campuzano González. ¿Con qué objeto, senadora Telles García? Pregunta la senadora Gina. Senadora Campuzano, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Con gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para hacer la respuesta y seguirá corriendo su tiempo después. Adelante. Senadora Gina, a su criterio y a su consideración, con la experiencia que usted tiene, ¿usted cree que la presidente Claudia, la secretaria, va a permitir que se conozca toda la corrupción de los hijos de López Obrador y sus cómplices, entre ellos el líder de la bancada de Morena, una vez que asuma ella misma el control de los organismos a los que se les exige dar la información? ¿Ya puedo responder? Sí, adelante, y tiene... Okay. No la voy a interrumpir. Senadora Lili, lamento decirlo por lo que desgraciadamente va a representar para los mexicanos, pero no va a haber una persecución, ni va a haber ninguna carpeta de investigación en el que vayan a investigar a nadie de los cercanos del expresidente López Obrador. Eso yo creo podemos ya afirmarlo y dejarlo como un hecho, porque desgraciadamente pues no sabemos todavía si hasta la fecha todavía la presidenta ha asumido el poder. Lo que pasó con Rosario Piedra nos demuestra que ni siquiera pudo tener a su candidata ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tuvieron que supeditar a todos los senadores aquí presentes a que aprobaran a una candidata que ni ustedes mismos querían
ni ustedes mismos querían y que se quedó porque ella pudo ocultar toda la información y todas las carpetas que se levantaban para que pudieran los derechos humanos quedar a salvo y que pudieran exigirle al ejército, que fue una de las que más tuvo carpetas para investigar y donde no hubo ninguna resolución. Dejaron a la más opaca y a la más corrupta. No, senadora Lili Telles, no va a haber ninguna persecución ni va a haber ninguna carpeta que investigue al gobierno anterior. A ver, ocultaron la información del huachicoleo de los ductos de Pemex, alegando que es tema de seguridad nacional. Ocultaron por 5 años los informes de Ovidio, pero están bien preocupados por el Mayo. No les vayan a sacar a muchos de ustedes sus trapillos al sol, qué miedo, ¿verdad? Morena, el gobierno más opaco de la historia de México, porque nada refleja más la corrupción que esconder la información bajo la llave durante años. Estos organismos autónomos les resultan incómodos porque les desnuda la corrupción que tienen ustedes y prefieren quitarlos del camino. Esta reforma es regresiva en nuestra democracia. Pone en riesgo nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Y para prueba, la declaración de Donald Trump, que hasta ahorita no se ha retractado del aumento de los aranceles para México. Y todo esto derivado de las reformas al Poder Judicial, la destrucción de estos 7 órganos autónomos y evidentemente la falta de poder combatir al crimen organizado. Ustedes hoy nos vienen a decir que se van a eliminar estos órganos autónomos por lo que cuestan. ¿En verdad tienen cara de venir a decirnos que es costoso? Pemex, que pierde en un solo día, lo que el INAI cuesta en un año. Las puras pérdidas de Pemex de este año 2024 podrían pagar el costo de estos 7 órganos autónomos por 31 años. Fíjense nada más, es que es tanta la locura de ustedes, pero es tanta que a Pemex le metemos dinero de los impuestos y aparte le condonamos impuestos. ¿En dónde? ¿En dónde demonios se había visto esto? Cero transparencia. Toda esta información a la que hoy podíamos tener acceso, toda la información de todas las entrañas de este gobierno, a partir de hoy no podremos saber absolutamente nada. Vuelvo a repetir, hoy es un día muy triste para México. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, senadora.